Hola estimados estudiantes, sean bienvenidos al canal, esta vez para conocer la ficha de autoaprendizaje número 26 del área de matemática para los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, correspondiente a la semana número 37. En esta oportunidad aprenderás a representar las características de una población mediante el estudio de variables y el comportamiento de los datos de una muestra. Desafío del día. El presente año hemos sido afectados por la pandemia producida por la COVID-19. En ese contexto iniciamos nuestros estudios el 6 de abril mediante una educación a distancia. En este periodo hemos vivido sucesos importantes, quizás algunos muy tristes y otros alegres. Realmente hubo de todo. Estos momentos los podemos señalar como los grandes hitos de nuestra educación a distancia, entre las cuales podemos identificar algunos. La declaratoria del estado de emergencia, el 15 de marzo. El inicio de las clases virtuales a través de la estrategia Aprendo en Casa, el 6 de abril. El inicio de la comunicación con nuestros profesores. Las vacaciones de medio año en medio del aislamiento social. La semana de reflexión del 28 de septiembre al 2 de octubre. El 22 de diciembre, el cierre del año escolar. Considera estos y otros hitos según los que tú creas conveniente. Luego realiza una entrevista sobre ellos para tus compañeros de clase. ¿De qué manera podemos organizar los datos de la entrevista con la finalidad de facilitar su interpretación? ¿Cómo aprenderás? Primer paso, iniciarás elaborando una lista sobre los principales hitos que viviste durante esta pandemia, pero relacionados a tu educación a distancia. Luego identificaremos los tipos de variables estadísticas que están presentes en los hitos. La lista de los principales hitos sobre mi educación a distancia. Ordénalos por fechas, tipos de variables estadísticas que están presentes en los hitos. El primer hito es estudiantes que estaban en la comunidad al 16 de marzo para iniciar las clases. El siguiente hito es estudiantes que iniciaron el año escolar el 6 de abril. El que le sigue es estudiantes que mejoraron sus aprendizajes por la semana de reflexión. Y finalmente tenemos el hito estudiantes que se comunicaron con sus docentes. Ahora identificamos los hitos de la lista que elaboramos y los relacionamos con el tipo de variable que representa. En la primera columna de la tabla, como ven, están los hitos de mi educación a distancia. En la segunda columna, la variable que representa, y en la tercera columna está la justificación. El primer hito es estudiantes que estaban en la comunidad al 16 de marzo para iniciar las clases. El tipo de variable que representa este hito es la variable cualitativa nominal. ¿Por qué se considera nominal? Porque en la encuesta este hito no presenta un orden establecido. Y el segundo hito, estudiantes que iniciaron el año escolar el 6 de abril. También se trata de una variable cualitativa nominal. Del mismo modo, no presenta en la encuesta un orden establecido. Y el tercer hito es estudiantes que mejoraron sus aprendizajes por la semana de reflexión. La variable también es cualitativa nominal porque no presenta un orden establecido en la encuesta. Y finalmente tenemos el cuarto hito, que es estudiantes que se comunicaron con sus docentes. La variable del mismo modo es una variable cualitativa nominal. Y la justificación por lo que es nominal es porque en la encuesta este hito no presenta un
orden establecido. Segundo paso, determinarás la población y la muestra para aplicar la encuesta. Para ello determinamos la población y muestra de estudio. Iniciemos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuál es la población de estudio? Justifica tu respuesta. Como sabemos, la población es la colección de todos los individuos, objetos u observaciones que poseen por lo menos una característica en común. En este caso, la población son los 32 estudiantes de quinto grado de educación secundaria porque es la totalidad de estudiantes que se encuentran en este grado. ¿Cuál es la muestra de estudio? Justifica tu respuesta. En primer lugar, tenemos que conocer qué es la muestra. La muestra, como se sabe, es una parte o un subconjunto representativo de la población. Para nuestro estudio, la muestra son los 32 estudiantes de quinto grado de educación secundaria. Es igual a la población porque se trata de una cantidad pequeña. Tercer paso, con los datos analizados, responde a la pregunta del problema. ¿De qué manera podemos organizar los datos de la encuesta con la finalidad de facilitar su interpretación? Para ello, primero organiza los resultados de la encuesta en una tabla de frecuencias. Los datos que voy a mostrar a continuación son solamente una suposición. Para nuestro primer hito, estudiantes que estaban en la comunidad el 16 de marzo para iniciar las clases. Supongo que la frecuencia absoluta es 25 estudiantes y los estudiantes que estuvieron fuera de la comunidad entonces para llegar a 32 son 7. Y la frecuencia absoluta acumulada sería, la primera frecuencia es 25 y la segunda es 32. La segunda resulta de sumar la primera frecuencia absoluta con la segunda frecuencia absoluta. Y nuestra frecuencia relativa es 0,7813. Resulta de dividir 25 entre 32. Y la siguiente frecuencia relativa es 0,2187. Y resulta de dividir 7 entre 32. Al hacer esa suma nos tiene que dar 1 como resultado. Y la frecuencia acumulada, la primera es 0,7813. Al sumarle 0,2187 nos da 1. Y finalmente tenemos el porcentaje que representan las frecuencias relativas. La primera frecuencia relativa porcentual sería 78,13% y la segunda frecuencia relativa porcentual es 21,87%. Para obtener estos porcentajes solamente a las frecuencias relativas se le multiplica por el 100%. Y al hacer esta suma de estas frecuencias relativas porcentuales nos tiene que dar la totalidad que es igual al 100%. Y la tabla para nuestro segundo hito es estudiantes que iniciaron el año escolar el 6 de abril. Se supone que son 13 y los estudiantes entonces que iniciaron sus clases después del 6 de abril son 19 para llegar a 32. Y las frecuencias acumuladas, como ven, son 13 y 32. Nuestras frecuencias relativas lo obtenemos, en el caso de la primera frecuencia relativa, dividiendo 13 entre 32 y la segunda 19 entre 32. La suma se nos tiene que dar la unidad. Y esas frecuencias relativas en porcentaje representan al 40,63% y la segunda frecuencia relativa representa al 59,37%. La suma de esos porcentajes es igual al 100%. Y nuestro tercer hito es
estudiantes que mejoraron sus aprendizajes gracias a la semana de reflexión. Según la encuesta, el resultado es 16. Y estudiantes que no mejoraron sus aprendizajes a pesar de la semana de reflexión, entonces para llegar a 32 también es 16. Y la frecuencia relativa es 16 entre 32 es igual a 0,5. Y la segunda frecuencia relativa también es 0,5. Al hacer entonces esta suma vamos a obtener 1. 16 estudiantes representa al 50% y los otros 16 también al otro 50%. Al hacer la suma de esos porcentajes obtenemos el 100%. Y finalmente tenemos nuestro cuarto hito: estudiantes que se comunicaron frecuentemente con sus profesores. Según el resultado de la encuesta, suman 23. Y los estudiantes que tuvieron dificultad para comunicarse con sus profesores para llegar a 32, por lo tanto, son 9. Nuestra frecuencia relativa, al hacer la división de 23 entre 32, se nos da 0,7188. Y la segunda frecuencia relativa es 9 entre 32 y obtenemos como resultado 0,2812. Y en porcentaje, estas frecuencias relativas representan a 71,88% y 28,12%. Sumando obtenemos 100%. Según las características de las variables ahora, elabora un gráfico estadístico. Primero tenemos que considerar que, como se tratan de varias preguntas y en cada pregunta tenemos un número de estudiantes que respondieron positivamente y otros negativamente, emplearemos el gráfico de barras compuestas o también se llama barras apiladas. Y nuestro gráfico queda de la siguiente manera. Como título, el gráfico lleva cantidad de estudiantes en los principales hitos de la educación a distancia. En el eje vertical colocamos la cantidad de estudiantes y en el eje horizontal colocamos los hitos de la educación a distancia. Las barras de color rojo representan a los estudiantes que respondieron negativamente y el color azul de las barras representa a los estudiantes que respondieron positivamente. Y ahí, como ven, tienen las cantidades de los estudiantes, dependiendo de cada hito. Hemos llegado al final de este vídeo porque la interpretación a este gráfico lo daré en el siguiente. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a like y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Conmigo será hasta el próximo vídeo.